y vamos a tener una conversación amplia en varios sentidos de interés. Vamos a conversar indudablemente sobre la decisión del Tribunal Superior Administrativo en el tema del transporte, pero queremos aprovechar la experiencia de nuestro invitado en el tema eléctrico para hablar del pacto eléctrico y cómo marcha. No se puede sostener una conversación con él sin tocar el tema eléctrico. No, imposible, sería imposible. Sin darme un corrientazo. Claro. Y también sobre el tema de la economía en general. El invitado que tenemos hoy es el empresario Celso Marrancini. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Un placer. Como dice Homero, pues sabemos la decisión de parte del Tribunal Superior Administrativo en cuanto a la decisión del sector transporte, los sindicatos, empresarios del transporte y el CONEP. Y como hemos visto la reacción de los mismos, están llamando a huelga y demás. Hay quienes evalúan, entre ellos tuvimos al abogado Ángel Locuar, que representa Conatra, esta sentencia que desde su concepción, desde la forma en la que fue llevado el proceso, es incorrecto. ¿Qué usted piensa por su expertise y por la relación que tiene en el proceso? Yo cualquier cosa que diga Ángel Locuar, yo digo lo contrario. Empiezo por ahí. Lo aprecio muchísimo, pero digo lo contrario. Realmente yo no veo cuál fue. Es más, esto fue un juicio que nunca debió haberse llevado a cabo, porque la Constitución es bien clara y dice que los monopolios están prohibidos. O sea, esto fue tener que hacer algo que el Estado no cumplió durante muchísimos años. O sea, realmente, y cuando usted decía que los empresarios del transporte, yo la voy a corregir, no me ofenda, porque no son empresarios, son los terroristas, porque ni siquiera son sindicalistas. Yo no me atrevería a ofender a Gabriel del Río, a Pepe, a algunos de esos sindicalistas que han dado la vida defendiendo el movimiento sindical realmente contra estos terroristas. O sea, eso no, vamos a hacer diferencia. Estos son gente que han quemado personas, que han quemado vehículos, que han paralizado el país para su lucro personal, ni siquiera para el beneficio de sus afiliados, porque por ahí vemos carritos de destartalados que nunca recibieron el beneficio del subsidio de combustible. Incluso el mismo Juan Ubiere es el que declara que ese subsidio no ha llegado. O sea, que ellos se cantan y se lloran. Con esta sentencia, realmente lo que la sentencia procura es que el Estado cumpla con su responsabilidad de eliminar el transporte de carga, el monopolio del transporte de carga, que no quiere con eso decir que uno elimine a los transportistas. Los transportistas reunidos en Fenatrado debían de ser nuestros mejores suplidores. Ellos tienen el equipo de transporte más grande de la República Dominicana, sin duda. Y la experiencia mayor acumulada. Sí, algunas muy malas, como el que se metió por la isleta, que ya había matado a algunos cuantos, porque eso es parte no del transporte, eso es parte de la desgracia del tránsito de la República Dominicana. Claro. Entonces, yo creo que ahora ellos tienen una gran oportunidad, y es la oportunidad de sentarse con sus clientes y decirle, bueno, vamos a negociar. Yo tengo una flotilla de camiones bastante grande, pero yo uso a un transportista de Fenatrado con el que tengo una relación de toda la vida. Su papá me cargaba cuando yo era pequeño y nosotros negociamos como dos empresarios. Él se siente en mi oficina, me dice, yo tengo que subir. Digo, no, tú no puedes subir tanto, vamos a chequear esto. ¿Cómo lo hace todo el mundo? Como lo hace todo el mundo. Sí. Como debería funcionar el mercado. Y llegamos felizmente a un término. Hay veces que yo estoy apretado y le digo, esta semana no te pago. Hay veces que él está apretado y me dice, págame antes. Esa es la negociación entre empresarios. Ese es un empresario. Entonces yo creo que ahora ellos todos tienen que entender eso. Yo oí las declaraciones del presidente en funciones de Fenatrado, fue tal vez de las más moderadas, excepto en una parte con la que yo no estoy de acuerdo con él, y es donde él dijo que los navieros eran unos mafiosos que se quedaban con el pago que hacíamos los empresarios del seguro. Eso es decirnos idiotas a los demás empresarios, porque yo no voy a permitir que se queden con ningún dinero. O sea, yo peleo o discuto precios con los navieros exactamente igual que con Fenatrado. O sea, esa es la esencia del empresario. El empresario se enfrenta a su suplidor en un solo momento, en el momento que discute el precio. Después somos tan amigos como siempre. Sí, es así. Hay una preocupación, y es que este estado de cosas no llegó de manera natural, sino por precisamente la negligencia del poder público en hacer valer la ley. Y el valor de la sentencia es eso, que hace una corrección a las instituciones públicas que han sido negligentes en su función, y hace un llamado una por una a cumplir esa responsabilidad. Pero a mí me preocupa algo, y es que en el proceso estas instituciones actuaron como voluntarios intervinientes cuando sus abogados expresaron su punto de vista
A mí me preocupó que ellos se pusieron del lado. Definitivamente. Entonces, yo no con pu- esos mismos actores, ¿cómo esperar que actúen correctamente cuando ellos piensan que ustedes lo que quieren es un pedazo del pastel, los empresarios, y que los transportistas también? Mira, Eso me preocupa. lo que tú dices tiene toda la razón. Yo no pude participar en todas las causas porque el elevador estaba dañado y subí la primera. Después yo No, este año- es una pela, los procesos aquí. no, que va, a mí me encanta, son interesantísimos. Yo soy un abogado frustrado. Pero definitivamente a mí me preocupó esa actitud de parte de algunas de las instituciones que aparentemente después fue modificada. Parece que no habían hablado con el titular, eso sucede, y los abogados se dejaron entusiasmar por el paquete de abogados que llevaron los sindicalistas. Los sindicalistas, ustedes saben que donde está realmente el Tribunal Superior Administrativo es en la Socorro Sánchez, pero eso hubo que trasladarlo al antiguo Palacio de Justicia porque ya no cabían la cantidad de abogados y los manifestantes, que yo diría no turbas, sino en un ambiente navideño tocando las tamboras y esas cosas. Sí, vamos a hay que esa forma. darle así como a diciembre. Sí. Entonces, Un toquecito navideño. mi gran temor era que el recurso se hubiese ampliado un poco en tiempo, un poco más, porque hubiese que habido posponer el torneo de béisbol y ir al estadio Quiqueya. Pero gracias a Dios terminó antes de que eso sucediera. Pero ahora le toca a las instituciones del Estado actuar responsablemente, cumplir lo que no han cumplido durante muchos años. Hay una realidad, hay una responsabilidad pública para hacer valer la ley, pero también la sentencia abre una brecha para que la acción de los empresarios interesados en participar en el transporte pruebe el Estado de Derecho en la República Dominicana. ¿Realmente hay la disposición del empresariado de participar de este sector de negocio? Y hablo de los dos, porque el otro es natural. El de transporte de carga es natural porque todo empresario que establece una compañía que importa algún bien, compra camiones. Sí. Eso es natural y se entiende. Ahora, el otro sector, el de transporte de pasajeros, ¿hay empresarios interesados en participar, como lo hace Conatra o Fenatrano, en esas rutas? Mira, yo me imagino que sí, pero yo creo que lo fundamental aquí... Sí, porque aquí- es un buen negocio, porque ellos aquí- dicen, se están quejando siempre, pero nunca quieren y compran muchísimas guaguas. no, eso parece como los generadores que se quejan pero nunca quiebran. Sí, eso es una cosa muy extraña. Sin querer ofender. Entonces, yo creo que sí, que puede haber empresarios y ellos se pueden organizar. Yo ayer veía, ya han cambiado, han ido sustituyendo los afiches donde nos dicen ladrones, que están en todas las guaguas de Uvieres, por uno que dice yo defiendo mi derecho a ingreso. Pero está muy bien. Sí, O sea, yo creo porque que es una sí. evolución institucional. Claro, es ahora. una evolución Sí. institucional, yo lo vi, me pareció muy bien. Yo creo que tiene todo el derecho ese transportista, ese dueño de un vehículo. Ahora, transpórteme en un vehículo limpio, transpórteme no 8 pasajeros en un vehículo que caben Sí, en 4. esas Eso es real. Eso Y es. eso que aleja a mucha gente. Claro. del servicio. Exactamente, porque usted usaría, en un caos como el que nosotros vivimos, si usted hubiera un transporte decente, usted lo usaría. Uno lo usara, Sí, porque no, al uno lo ha final- usado al en final países tienes- en que usted se Claro. muere, usted no hace la diferencia. Y al final quienes utilizan el Exactamente. transporte público lo hacen por necesidad, Sí. no por una elección. No, o sea, no lo eligen. Es que lo tengo que hacer porque no tengo dinero para comprarme un vehículo, pero la realidad es que si pudieran elegirlo, no eligieran Por supuesto esa que sí, vía. entonces eso es parte, aquí todo el mundo quiere un vehículo porque aquí no hay transporte. Y ustedes ven las ferias, por ejemplo. Sí, ¿no? Banco Popular acaba de con hacer una eso. feria donde vendió 4.000 y pico de millones en vehículos. Esos son, Y antes el Reserva y el también. Reserva hizo otra y el otro hace otra. Aquí entran alrededor de 35.000 vehículos al año. Sí. O sea, eso es una cantidad y no sale ninguno. Porque entonces usted, el más viejito, se lo Se vende a queda, otro sí. que está desesperado. Va al sector transporte. No, y entonces también traen vehículos importados, Sí, de medio usado. uso, sea Sí, sí, sí. usado. Entonces eso es parte de ese caos que nosotros no podemos continuar, o sea, a nosotros eso nos cuesta muchísimo dinero. Usted no sabe nunca si va a llegar a tiempo. A veces tiene que salir antes, porque usted dice, y llega media hora antes y dice, ¿qué hago ahora? O sea, no, Y una pregunta, todo el mundo sabe cómo funciona el mecanismo, por ejemplo, para sacar una carga ahí, cuando usted es tan ingenuo o tiene tanto carácter y compromiso con defensa de los principios de libertad y usted va con su camión a sacar su carga, claro, le dicen, no, le decían, no entre, no, tiene que darme la mitad. correcto, no, la mitad
O Y si no, cuidado. mira la fila ahí, tiene que Exacto. contratar uno de esos. Sí, pero lo que ¿Y llama- ahora cómo va a ser? Bueno, ¿Cómo vamos a garantizar que yo vaya con mi camión a sacar mi carga y que no me lo queme o que no me caigan a palos? mira, yo te diría que en beneficio de Fenatrado, ellos han mejorado mucho en ese aspecto. Ya la época de Diógenes Castillo, que en paz descanse, que yo le decía Jimmy Hoffa, Era duro, era duro. sí, ha mejorado muchísimo. Ya ellos son mucho más flexibles y yo creo que eso le ha dado una apertura a mucha gente. Porque, óyeme, muchos de nosotros que tenemos flotillas de vehículos, quisiéramos tener a alguien que nos lo maneje. Ese es el dolor de cabeza más grande Sí. del mundo. Sí, claro. Y el negocio de uno no es ser transportista, el negocio de uno es fabricar y vender. El transporte es una obligación. Hay algunas empresas, pero yo diría como la mía, que manejamos productos químicos peligrosos, donde sí tenemos que tener camiones muy bien preparados para manejar eso. Lo mismo sucede con las empresas de combustible, que tienen ciertas exigencias, pero uno no puede coger No, cualquier no es camión. cualquier vehículo, exactamente. Entonces yo creo que, pero eso vendrá, y yo creo que en la medida que ellos se flexibilicen y negocien como empresarios y no como terroristas, en esa medida ellos van a conseguir mucho más Usted negocio. habla de negociación, sin embargo, lo que a muchos les choca es muchas veces las posiciones intransigentes Sí. y en este caso, como el deseo entonces de hacer protestas, de ir a la calle, de parar el tránsito. Entonces, ¿lo ve abierto? O sea, ¿cree que hay una evolución? ¿Realmente cree que en esta ocasión sí pudieran abrir una apertura para esas negociaciones? Con algunos sí, con otros no. El caso Hubiere ha sido bien Por ejemplo, claro. él ha dicho claro No, que en enero Hubiere que ha- va para la calle. Eso Yo no sé se lo va que para la significa. calle. En enero no. Hay versiones de los organismos de seguridad que Ah, ellos, de que de que ellos en ayer diciembre. planeaban ya una actividad, parece que decidieron suspenderla, pero Bueno, que yo pienso que también los choferes tienen el mismo espíritu navideño que todos los demás ciudadanos. no solamente eso, necesitan sus ingresos También, navideños no para puede estar llevar a jugando su con casa. eso, sí. No, van y dicen, no me juegue con la Sí, Navidad de mi correcto. familia. Eso Eso es Claro, no es lo que decía ahorita, un sindicato es aquella organización que lucha por los derechos de un grupo en específico. Sí. Entonces, cuando vemos que muchas veces lo que hacen es que van hacia los derechos de un particular, entonces no es un sindicato. No, definitivamente. Es una organización mafiosa a favor de una persona o de un grupito de personas. Eso es lo que es. Eso es así. Bueno, vamos a esperar entonces que se haga efectiva, que el país evolucione, que estas organizaciones hagan el tránsito a ser empresas formales y que compitan con toda su experiencia y toda su infraestructura que la tienen. Seguimos con este tema cuando regresemos de estos comerciales. Vamos a continuar con la conversación con Celso Marrancini. Ahora vamos a entrar a discutir el tema eléctrico, pero yo quiero antes de entrar al pacto eléctrico, que usted me valore la decisión del gobierno de adelantar el 50% del ITEVIS en aduanas y cómo afecta el sector eléctrico, porque pude leer que los generadores han dicho que van a afectar su flujo de caja en una cantidad nada despreciable, 250 millones de dólares. Han dicho ellos que eso afectaría definitivamente sus operaciones. Mira, Valóreme esa realidad. el sector industrial es peor todavía, porque Sí, eso- aparte de afectarnos el flujo de caja, como nos afecta a todos, nosotros vamos a tener un problema peor, y es que no vamos a poder compensar el ITEVIS. ¿Y por qué sucede eso? Porque este es un sistema que tiene muchísimas exenciones. Entonces, pero sin embargo, todas las materias primas pagan ITEVIS en aduana. Y todas esas empresas que le venden a sectores que están exentos, voy a poner un ejemplo, por ejemplo, el sector de agua, el sector que vende hielo, el sector que vende el agua en fundita, el sector que vende las botellas en agua, ese es un sector exento. Pero sin embargo, la materia prima, Para hacer esos para botellones. hacer los botellones o las fundas, Es cierto. paga ITEVIS. O sea que no, ahí no se puede transferir. No se compensa. Entonces, eso es horroroso. Entonces yo he visto que el presidente le hace caso a todos los sectores. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que le pasa al sector Se ha industrial? puesto secado con este tema porque se ha argumentado muy bien. Sí. Además, Sí. esto no le va a aumentar los ingresos al gobierno. Esto simplemente es cambiar un flujo de caja de 60 días. A partir de los 61 días se sigue exactamente lo mismo. Entonces, aquí nos olvidamos que esto es una isla y que nosotros tenemos que tener inventarios mucho más de lo que tienen otros países.
porque dependemos de la ruta de un barco. Aquí hay que tener inventarios por 90, 120 días. Entonces usted produce y cobra a 90 y 120 días más, pero sin embargo ya usted tiene el ITEVI avanzado por 240 días, y eso es pagando una de las tasas de intereses más altas de la región, porque desgraciadamente aquí también hay un sistema perverso donde el Banco Central mantiene tasas en pesos altas para mantener una restricción de la tasa de cambio, que nosotros nunca hemos entendido eso, y con mi gran amigo Héctor Valdés hemos tenido una discusión desde de toda la vida, porque Héctor Valdés ha estado ahí toda la vida, y yo he estado en el sector industrial toda la vida. O sea, así que ha sido de toda la vida. Una relación larga. Exacto. Entonces, yo no creo en devaluaciones. Creo que sí en deslizamiento de las tasas. En dejar funcionar el mercado. Porque el mercado coloca el precio adecuado. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo no hay dólares. Tú no llamas a un banco a pedir $100,000, que no es una cantidad exorbitante, y le dices, no hay dólares. Entonces, esa es la realidad. Entonces usted va a 8 bancos a comprar los mismos $100,000, y el mercado entiende que hay una demanda de 800,000. Entonces todo eso crea una presión irreal, que no acabamos de entender. Cómo en un momento donde las reservas del Banco Central están en niveles históricos, tenemos que tener este tipo de cuasi mercado secundario. Sí, hay una represa que no se justifica. Hay una represa, y en un momento un mercado paralelo, porque hubo un momento que los bancos estaban vendiendo a futuro, y el futuro era el futuro que el banco decidía. Te podía clavar una tasa que nunca llegó, y era una ganancia para el banco, porque entonces si el banco compraba a 46 y vendía a 47 y llegaba a 46.50, se ganó los 50 puntos adicionales tranquilamente. O sea, el gobierno ha persistido en mantener esta decisión del adelanto del ITEVIS. ¿Qué reacción va a traer esa medida? Porque un empresario no va a operar en el mismo nivel de agresividad cuando puede ser afectado por un pago adelantado como este. Homero, tú sabes. ¿Va a disminuir Definitiva, pero tú sabes lo que va a disminuir: las exportaciones. Correcto. ¿Por qué? Porque las exportaciones no pagan ITEVI. Entonces tú no vas a poder compensar, y tú, frente a ese problema de no poder compensar y quedarte preso con cantidad de dinero, a mí me decía ayer un empresario, óyeme, la cantidad de ITEVIs que nosotros tenemos adelantado porque la gente nos está pagando mal, es inconcebible. Sí, no tiene ilíquido. Se lo he dicho a todos los economistas, y a mí alguien me preguntaba el otro día, ¿qué fue lo más difícil que te pasó en la CDE? Y yo decía, cuando después que estábamos cansados nos poníamos a teorizar, Magín Díaz, Héctor Guiliani y Alejandro Fernández, sobre economía, y yo era el único empresario, yo le decía, ustedes son unos economistas geniales los tres, pero no le doy una de mis empresas a manejar porque me la quiebran en 6 meses. Sí, porque hay un ángulo. Espérate, yo soy economista, o sea que no ofendo a los economistas. No, la realidad, usted mencionaba cómo el sector industrial se ha quejado en estos años, porque recibe constantemente medidas que lo que hacen es que disminuyen su desempeño. No, tal vez tenemos que decir que esto es un aborto de la naturaleza para que nos hagan caso. Sí, pero tú has tocado un tema delicado y lo has advertido, y es que la medida que busca supuestamente mejorar las posiciones recaudatorias del gobierno, lo que va a hacer es afectarla. Claro. Por efecto de una disminución. Otro dato interesante es que aquellas empresas que clasificaron en Proindustria y pagaban el ITEVI al momento de las ventas, el ITEVI aumentó la recaudación en un 67%, que comparado con el resto del sector solamente aumentó en un 21%. ¿Por qué? Porque esto ayuda a las empresas a transparentarse. Entonces, cuando hay reglas claras y funcionales. Y otra cosa, hablando de reglas claras, esto es un mensaje de que aquí las reglas no se respetan. Porque algo que se hizo hace 2 o 3 años se cambia peor, dando un precedente funesto, porque no se cambia el fruto de la discusión de una ley, sino se mete medio de contrabando en una ley del presupuesto, que es legal, pero ¿qué vamos ahora? ¿Vamos a esperar ahora que cada vez que venga un presupuesto nos cambien las leyes? Así es como vamos a invertir, cuando para tú recuperar tu lo inversión. Que parece, porque con la ley de Proindustria ha tenido una accidentada vida. Claro. Oye, desde el inicio. Desde el inicio. No se ha dejado operar ese instrumento que fue consensuado y que se suponía iba a representar el relanzamiento del sector industrial. Y hay que recordar que ya se había traspasado un 1% ahora, que incluso estuvimos de acuerdo con eso, para que se pudieran establecer, claro. Le dimos... Porque estimularon la concentración. Le dimos la entrada. Puertecita. Yo a algunos se lo dije, porque yo decía, por un lado,
lado yo estoy de acuerdo con que para que no haya vasos comunicantes, pero por otro lado le abrimos la compuerta. sí. Sí, que aquí no se le puede abrir una puerta. Ahora no será el Se le 9. dio un dedo y Pasado entonces vinieron por mañana el dirán brazo. que es el 18. Y no importa si perdemos un 1%, un 2% del Producto Interno Bruto en el sector industrial. Y yo creo que ahora lo mejor es meterse a abrir un Sí, courier y entonces importar $200 ilimitadamente. Yo de hecho estoy estructurando una de mis empresas para el año que viene. Yo voy a importar, ya conversé con mi suplidor, lo estoy diciendo públicamente, porque la ley hay que aprovecharla. Está bueno, sí, es verdad. Yo voy a decir lo mismo, no es nada ilegal, lo mismo sí. que Trump, manteniendo la diferencia, no quiero comparar con él nunca en la vida, que él Por decía favor. que las leyes que Hillary Clinton le había creado en el Senado, él las aprovechó. Entonces, yo tengo 1,000 empleados, entonces yo voy a traer a nombre de todos ellos paquetes de $200 y a mí nadie me puede decir que no. No, la verdad. Esa es la ley. No, y está dentro de la ley. Está dentro de la ley, ¿verdad? nadie me puede decir que Era no. una buena idea. En el caso específico del pacto eléctrico, como mencionaba Homero hace un rato, pues nosotros nos sorprende, aunque yo sé que su reacción es distinta, Sí. porque teníamos cierta esperanza con este pacto eléctrico que inició ya Tengo que decir, llegamos a tener en un momento Llegamos a tener mucha esperanza porque recibimos comentarios de personas hacia lo interno de que todo estaba caminando, de que se iban a llegar a algunas conclusiones, sin embargo, pues sabemos que no está pasando nada. Sí. Se ha frisado. Se ha frisado. Totalmente. Mira, lo primero es que yo siempre entendí que aquí no hace falta ningún pacto eléctrico. O sea que no hace falta No, un pacto. hombre, no. Aquí el sector eléctrico yo creo que es el sector más estudiado, el que Eso más es verdad, leyes sí. tiene y más estatutos y más discusiones tiene. Los organismos internacionales han dicho, han escrito todo lo que se puede escribir sobre el sector eléctrico. El sector eléctrico dominicano adolece de dos grandes fallas. Primero, la falla de la coherencia. O sea, aquí se cambia el sector eléctrico cada 4 años. Y entender que el sector eléctrico es un botín político. Y después, donde hay un desorden, ya se convierte no solamente en un botín político, se convierte en un botín de todo el que participa. Ahí es donde está. Y entender que cobrar la electricidad le quita popularidad al gobierno, y es todo lo contrario. O sea, al gobierno le quita popularidad a los apagones. Sí, no dar electricidad. Yo recuerdo específicamente la primera orden de compra que a mí me llevaron a firmar llegando a la CDE era la remodelación del techo de cana del club de la CDE, $1 millón. Yo no tenía un centavo. Y yo cojo la orden y la rompo así. Y me dice, pero, don Celso, el techo, el club de la CDE es la imagen de la CDE. Digo, no, hombre, por Dios, la imagen de la CDE son los apagones. Son los apagones. Y la gente sabe dónde está el club de la CDE, excepto los que están aquí. Y si tiene el techo, no tiene el techo bien. No, pero después lo reparé con $150,000. Pero hay que evidenciado Wow, de que es un tema también de prioridades. Pero Porque, tú, claro. No, un si millón, entonces, o no, sea, yo- así vamos a seguir, porque es que esas cosas me... Sí. O sea, es un tema de prioridades. Obviamente para lo Siempre más van a No se importante para preocupen, ellos todo eso lo van a leer en mi libro. Ah, Sí. está escribiendo un libro. Estoy escribiendo un libro que se llama Mi vida hasta hoy. Pues mucho van a temblar ahí. ¿Cuándo lo tendremos? No, eso tardará como 1 año y medio, 2 años. Ok. Estoy empezando. Tomará su tiempo. O sea que Vamos- incluiré todavía lo que pase en estos 2 años. Que sirva como advertencia. Bueno, pues yo voy a cuidar mi relación contigo, pues si me toca alguna línea. siempre Una ha sido muy paginita, bueno. una Así que paginita, no la te- página no de te- Homero, la 15. Sí. No, además, tú no estás en las últimas letras del alfabeto, no te preocupes. Vamos a tocar el tema de la economía. Hemos recibido en este cierre de año señales preocupantes que indican cierta desesperación financiera del sector público. O sea, uno lee y ve a premios, porque cuando tú empiezas que subir la placa por allí, que subir el peaje por allá, tú ves una búsqueda desesperada de recursos. Y lo que le puso la tapa al pomo fue, lo que yo creo que no ha sucedido nunca, modificar un presupuesto ejecutado. Diciembre, al acostarse la paloma y nos dicen que vamos a cambiar el presupuesto. Que cuando muchos vimos el titular, Yo pensé que era el del 17. entendíamos que fue un error de imprenta, Sí. que ahí no decía 2016. Sí, porque, Uno decía, porque pero todo no el puede mundo ser. que trabaja con presupuesto sabe y cómo tú deshaces lo hecho. Bueno, pues sí, aquí se puede. Aquí se puede todo. Se pudo y vimos que se aumentó en 11.200 millones de pesos. Un manejo ahí, los expertos indican, ven ahí, que es una especie de barrer el polvo económico bajo de la alfombra, porque hay temas muy delicados financieros en cuanto al déficit y todo eso que el gobierno no encuentra la manera de cuadrar.
¿Cómo tú evalúas este año 2006, pese al crecimiento histórico que hemos tenido y el que se anuncia para el año que viene? ¿Cómo viene la economía desde el punto de vista práctico? Vamos a ver si es más positivo que Olaya. Mira, definitivamente nosotros terminamos un año electoral. Los años electorales Son pésimos. Son pésimos, no importa el gobierno que Sí, sea, sí. esa es la tradición de la República Dominicana. Exceptuando a veces Balaguer, que Balaguer era muy... era un economista. Yo le llamo un contable Sí, riguroso. exactamente. Era un Porque él tenía contable- su libretica de totalmente. entrada y salida, ¿eh? Totalmente. Yo tengo historias muy buenas de esa época, pero en otra ocasión. Eso no ha sucedido después de los gobiernos del presidente Balaguer, con lo cual yo muchas veces no estuve de acuerdo para que no se crean que yo soy balaguerista, que definitivamente nunca voté por él. Aunque como todos han terminado pareciéndose a Balaguer, no hay todos, ningún problema en ser. No hay diferencia, no en absoluto. Sí. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Lo lógico es que después de las elecciones se restringe el gasto. Y eso no sucedió. Lo buscamos, incluso leí un artículo de Pavel Issa el sábado que publica en el Caribe, valga la promoción, pero como yo escribo ahí tengo que No, promocionar. está muy bien. Sí, aquí le damos promoción a todos los Y medios. Pavel coincidía con lo que yo pienso, de que lo que el gobierno debió inmediatamente haber pasado las elecciones, haber restringido el gasto. Incluso no haber gastado tanto, porque aquí las elecciones estaban totalmente era definidas. innecesario, total. Nunca yo creo que había habido unas elecciones tan definidas, excepto las de Balaguer en el 74, cuando fue con la Jara Burgos. Sí. Que todos Y ahí- sabíamos ahí- que Balaguer ahí no ganaba. bastaba con poner una pañoleta, una bayoneta y ya. Exactamente. Eran Yo- baratas las pañoletas rojas. yo recuerdo que yo no voté en esa época y en esa época te restringían mucho si tú no tenías el sellito de votó el 16 de mayo. Yo me casaba y tenía que ir a un curso a Alemania de unas máquinas para hacer zapatos y mi papá me dice, ¿cómo tú no hiciste eso? Le digo, no te preocupes, que yo tengo una oficinita con un sellito de votó el 16. A todos mis amigos le estoy poniendo en la cédula votó el 16 de mayo. Sí, así fue. Así que no había problema. Entonces, realmente yo no sé por qué se gastó tanto dinero. Yo creo que ese fue el primer error. Y el segundo error fue haber no restringido los gastos. Porque aquí se habla de que este es un país de una presión baja. Es posible, pero yo eso no lo siento depende así. del sector, Sí, porque hay exactamente. sectores con No, el presión, informal, claro, pero el formal no, siente una presión. enorme que no la aguanta, la clase media no soporta. Mi la presión. matemática biológica indica que la presión real es de un 26 cuando el gobierno dice que es de un 13.2. Es así, Sí. es así. Lo que pasa es que cuando tú combinas el sector informal con el formal, indudablemente, y aquí, ¿por qué hay un sector informal tan grande? Por la cantidad de impuestos que hay. Claro. Entonces, ¿cómo uno ve la perspectiva del año que viene? Sin duda preocupante. Nosotros seguimos con un nivel de crecimiento importante. Ustedes mencionaban hace un momento, cuando leían las noticias, el crecimiento del turismo. Gracias a Dios, el oro está aumentando de precios. Pero por el otro lado tenemos la incertidumbre de qué va a hacer el gobierno de los Estados Unidos, si Donald Trump realmente, y creo que lo hará, él viene con un programa parecido al del presidente Roosevelt de grandes construcciones, eso puede disparar la Sí, le inflación. creemos lo que ha dicho, pero es un tipo Sí, que cambia porque muchísimo. cambia de la noche a la Sí. mañana. Pero, Eso hay que pero, ver. pero yo creo que eso sí, porque eso le conviene a la economía norteamericana. Él lo ha prometido 200 veces, volver a devolver trabajos que no va a poder, No, porque claro. él se olvida de los robots, de la automatización. El mundo ha cambiado. Ha cambiado. No por No es, deseo. no es el mundo de Roosevelt, Ah. ni es el mundo de Reagan. O sea, él tendrá que ajustarse a esas realidades, pero de todas formas, sí, la infraestructura de los Estados Unidos necesita que le pasen la mano. Uno va a algunos estados y uno dice, pero esto parece un estado del tercer mundo, Sí, en el sí, país más eso desarrollado. es. Entonces, todo Y eso Obama lo quiso hacer, pero sin embargo fue bloqueado en fue el Congreso, bloqueado. sus fue programas de bloqueado. infraestructura. Bueno, pero este cuenta con No, el no, Congreso. Este no Vamos a tiene la un política ingreso es a su favor. Sí. Eso puede disparar la inflación. La FED ha dicho que puede subir las tasas de interés el año que viene en un 1%. Entonces, todo eso, y hay una... Que esa decisión afecta a nuestra economía, porque nuestro definitivo. presupuesto Está basado- en un precio del oro al alza. Exacto. Y si la Fed sube, todo el mundo sabe que el oro es un valor refugio para las inversiones. Esa gente saca los cuartos del oro qué puede y va al bajar? mercado de acciones y de bonos. Exactamente. Que entonces, por otro lado, Se nos tú fue tienes un la bolsa de valores de los Estados Unidos con niveles récord. Está, así está es. tocando los 20.000 puntos. Así es. Pues todo eso son incertidumbres. El petróleo tiene una tendencia a subir. No va a ser el petróleo de 34 ni de 40, será un petróleo de 55 o de 60. Con suerte. Exacto. Sí. Sí, yo no creo que suba mucho más de ahí, para suerte nuestra. Entonces todo eso va a generar una presión sobre el presupuesto.
Entonces todo sector, el sector de salud está pidiendo mayores presupuestos, todo el mundo, educación tiene un presupuesto, que yo pienso que una de las luces ahora es el manejo de ese presupuesto por parte del arquitecto Navarro, que ha demostrado ser un gran gerente, lo demostró en un ámbito donde él nunca, complicado, donde él no entregaron pensaba un llegar. despojo. Exactamente. Y entregó una institución que esperemos que se conserve, se preserve. Claro. Sí, Lo que siempre porque ese es el resaltábamos problema, que aquí de se ser haga. arquitecto, Ahí sí yo estoy con el pacto eléctrico, como tú en el pacto eléctrico. Sí. No tengo muchas esperanzas, pero Nada, tal vez te dan una el sorpresa. beneficio de la duda. Exactamente. la esperanza es lo último que se pierde. Exactamente. O sea que por ese lado sí esperamos que así sea. Bien, gracias, Celso. Un placer y muchas felicidades. Suerte en tu libro. Gracias, feliz Navidad, ¿verdad, señor? Ya estamos en Navidad. Lo que pasa es que Increíble, tantas ya fue noticias este año. negativas que uno recibe, como que Sí. le apaga un poco el espíritu navideño. No, pues uno a tiene que aprender a bloquear. Exactamente, hay que cambiar el switch. Sí. Sí.